Hola a todos y a todas, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a trabajar juntos un tema que es central para la psicología social y son los grupos. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez pensaron cuántos grupos forman parte de su vida? Piensen la familia, los amigos, los equipos de estudio, los grupos de trabajo, incluso las comunidades virtuales. Si se detienen a pensarlo, los grupos, la verdad que están en todas partes. ¿Y por qué es tan importante hablar de los grupos? Y porque en realidad los grupos constituyen uno de los principales mecanismos de socialización y es a través de ellos que aprendemos, nos vinculamos, compartimos y también construimos nuestra identidad. En este encuentro vamos a recorrer 3 cuestiones claves. En primer lugar, vamos a hablar sobre qué entendemos por grupo. Segundo, de dónde es que surge este término, cuál es su significado, cómo es que se comenzó a hablar de grupo. Y en tercer lugar, son muchas los autores y las perspectivas en relación a los grupos, así que bueno, vamos a abordar algunas de ellas. Y la idea es que al finalizar este video podamos tener como una noción un poco más clara a qué nos referimos cuando decimos grupo, cuáles son estos elementos fundamentales de los grupos y poder tener una mirada también comparativa de las distintas definiciones. Comencemos. Bien, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es un grupo? Y a primera vista parece fácil, un grupo es un conjunto de personas, pero en psicología social sabemos que no alcanza con que varias personas estén juntas para que podamos hablar de un grupo. Por ejemplo, pensemos, como está aquí en esta figura, en una fila en el banco, una fila haciendo algún trámite. Allí hay muchas personas y en el mismo espacio, pero no constituyen un grupo en sí. ¿Por qué? Porque no hay interacción real aquí, no hay objetivos comunes, cada uno está haciendo lo suyo. Y lo mismo ocurre con las personas que viajan en un colectivo, por ejemplo. Están juntas, pero eso no significa que formen un grupo. Entonces, en términos de lo que define como grupo Merton, ¿qué condiciones deben cumplirse para que un grupo exista? Bueno, él va a mencionar 2 grandes necesidades. Por un lado, debe haber una interacción entre las personas. Y en segundo término, esquemas compartidos. Cuando hablamos de interacción, vamos a hablar de esta ida y vuelta, ¿no? De esta comunicación con un otro. Esquemas compartidos lo dice en términos de normas, de acuerdos, de pautas comunes que se constituyen a partir de esa interacción, de esa comunicación entre las personas. Pensemos, por ejemplo, en un equipo de fútbol, ¿no? Aquí abajito también tenemos una imagen de un equipo de fútbol. Allí vamos a encontrar esas condiciones también. Los jugadores interactúan constantemente entre sí, pueden compartir reglas en juego, roles obviamente definidos y hay un objetivo en común. En el caso del equipo de fútbol, por supuesto que es ganar el partido, ¿sí? Bueno, estas definiciones de Merton lo distingue de otros conceptos también que es necesario tener en cuenta, como son la colectividad y la categoría. ¿A qué llamamos colectividad? Cuando hablamos de una colectividad, vamos a entender como ese conjunto de personas que van a compartir valores, pero en esta colectividad, si bien comparten valores, no tienen una interacción. Por ejemplo, la colectividad, en el ejemplo de los hinchas de fútbol, puede ser esta colectividad de hinchas, ¿no? De hinchas de un club de fútbol. En el caso de la categoría, no se comparten normas ni esquemas establecidos, pero sí algo en común. Ese algo en común, por ejemplo, son las personas, un ejemplo se me ocurre, las personas zurdas, que no interactúan entre sí, ni necesariamente comparten valores o normas, ni forman un entramado de relaciones, pero sí tienen algo en común. En este sentido, vamos a hablar de una categoría social y se trata de un conjunto de individuos que están clasificados bajo un mismo criterio, pero que no constituyen ni un grupo ni una colectividad. Entonces, cuando hablamos de grupo en términos de Merton, sí o sí en el grupo tiene que haber al menos 2 condiciones: la interacción entre las personas y los esquemas compartidos, que no es lo mismo que la colectividad y la categoría. Bueno, en relación al origen y a la etimología de la palabra, grupo en realidad tiene un origen bien interesante, proviene del italiano gruppo o grupo, que significa nudo. Piensen esta imagen, ¿no? Del grupo como un nudo. Más tarde esta idea de nudo se lo asoció a la idea de círculo, ¿sí? Bueno, acá tenemos una imagen de la mesa de los caballeros. Esta idea de detalle del nudo nos habla de algo que une, ¿no? El nudo como algo que está entrelazado, como está unido entre sí, como
algunos hilos que se unen unos con otros, que se enlazan, que se mantienen juntos desde distintas partes, y al vincularlo también con esta idea de círculo, este círculo en sí deriva también como palabra, la etimología del círculo deriva de una tradición celta de los caballeros de la mesa redonda, que en la orden de los templarios retoma en su acepción esta idea de igualdad, ¿no? De todos en la misma posición, ninguno más cerca que otro, estamos todos equidistantes, ¿no? En esa idea de la igualdad equidistante dentro de una mesa redonda, todos deben estar a la misma distancia de ese centro. Si lo pensamos, metafóricamente, estas ideas de círculo, de nudo, de estar todos a la misma distancia, de la idea de igualdad, se siguen manteniendo como idea de grupo. Cuando uno dice, bueno, hagan un grupo, y no hay como movimiento o esta intención de la corporalidad de sostener de alguna manera una especie de círculo, da la impresión desde afuera que no se hizo el grupo, ¿no? Se mantiene como esta metáfora. Un grupo es un espacio, entonces, donde los lazos se anudan, un poco desprendiendo de esta terminología, estos lazos se van anudando, donde las personas se entrecruzan a través de vínculos, de roles, de tareas. Y también es un círculo, es una construcción colectiva entre todos, desde su lugar, forman parte de algo mucho más grande. De esta forma, la etimología, la palabra grupo ya nos muestra dos ideas claves. Por un lado, aparece constantemente esa idea de unión. Y por otro lado, la idea de cohesión, ¿no? En clases hemos visto muchas veces a través de las dinámicas cómo podemos ir generando esa cohesión a partir de la interacción con nosotros. Pues retomamos de nuevo este concepto de Merton, ¿no? de que debe haber interacción. A partir de esa interacción se va alcanzando esa cohesión y va también consolidándose una unión. Entonces no se trata solo de estar juntos, es decir, estamos acá, estamos juntos uno al lado del otro, sino de estar ligados por algo. En todo grupo algo de esa ligación tiene que existir, que nos conecta, nos iguala, ¿no? En psicología lo decimos en términos de identificación. Hay algo del otro en el cual me encuentro ligado. Por eso podemos decir que un grupo no es solo una suma de individuos, sino que debe tener siempre una estructura que surge a partir de esta interacción. Esa interacción va a generar vínculos, cohesión, también cambios de los propios integrantes. Los grupos son espacios donde cada persona va a influir en los demás y al mismo tiempo se ve influida por esas personas. Y esta es una de las claves para entender por qué los grupos son tan poderosos en la vida social y en la construcción de las subjetividades. Bien, hasta aquí venimos viendo qué es un grupo, de dónde viene esta palabra. Ahora vamos a entrar un poco en esta idea de las diferentes perspectivas teóricas que hay respecto de los grupos. En la psicología social y también otras disciplinas han dado distintas respuestas a esta pregunta de qué hace que un grupo sea un grupo y no otra cosa, ¿no? En la bibliografía que ustedes tienen de referencia, se organiza como esta respuesta en dos grandes miradas, en dos grandes perspectivas, dos grandes corrientes. Una es una perspectiva individualista y la otra es una perspectiva grupalista. ¿Qué plantea la perspectiva individualista? Desde esta visión, el grupo no existe como algo propio. Lo que realmente importa son los individuos que la conforman y sus procesos psicológicos. Por ejemplo, Gabriel Tarde sostenía que todo fenómeno social puede reducirse a la influencia de una persona sobre otra. Todo fenómeno social puede reducirse a la influencia de una persona sobre otra. Para él, no hay una realidad grupal, no existe esto de el grupo y la realidad grupal distinta a ese conjunto de individuos. Lo que sí existe desde él es voluntades individuales que se suman. Lo que yo digo se suma a lo que dice mi compañero, a lo que dice mi compañera, ¿no? Como estas individualidades, opiniones, perspectivas de cada uno van sumando a esa idea de grupo. Esa sería como la visión, por ejemplo, de Tarde. Digamos, dentro de esta perspectiva individualista hay varios referentes. Uno puede ser Tarde. Floyd Allport es otro de los autores que encontramos dentro de esta mirada.
Alport afirma que algo muy parecido a Tarde y dice que hablar de grupo era casi una ilusión, ¿no? Si no existe esta idea de grupo, ¿no? Como hablar, como lo veníamos desarrollando hace un ratito. Lo fundamental, dice, es estudiar la conducta de cada individuo. Según él, el grupo es solo una suma de partes, ¿no? ¿Qué hacemos desde este lugar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un trabajo en grupo y distribuimos las cosas a exponer, por ejemplo, o los materiales a desarrollar dentro de ese trabajo y cada uno hace una parte? Después buscan un lugar común y ahí van sumando, ¿no? Van sumando lo que cada uno aportó. Esa forma de trabajo vendría a estar como dentro de esta perspectiva individualista. Si uno también lo pasa, por ejemplo, a un grupo de estudiantes que está preparando un examen, desde esta perspectiva uno pensaría que no importa, digamos, el grupo en sí, sino lo que cada persona aporta, estudia. Es decir, si lo llevamos al ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer como trabajo grupal, por ejemplo, si el parcial fuese grupal, cosa que no lo es, pero si lo fuese, cada uno se repartiría una parte, estudia eso, se memoriza, atiende, lo estudia y al momento de realizar el examen, bueno, cada uno pone sobre la mesa lo que sabe y eso es la producción del grupo. Es decir, que desde esta perspectiva individualista se sostiene que si entender grupo es entender individuos, ¿no? Es sumar individuos dentro de una relación grupal. En cambio, en el caso de la perspectiva grupalista, la mirada sobre lo grupal es muy distinta. Acá el grupo es visto como algo más que las sumas de las partes. Dentro de esta perspectiva, por ejemplo, encontramos a Durkheim, a Gustave Le Bon, a Kurt Lewin, que lo hemos visto, seguramente lo habrán visto en psicología social o también lo hemos visto en psicología general. Dice Durkheim al respecto, decía que el individuo no puede comprenderse fuera de la sociedad. Cuando las personas se unen, surge algo nuevo, cualitativamente distinto. Aparece esto que es el grupo, como sí hay como una realidad diferente a lo que es la sumatoria de estas partes como individuos dentro de un grupo. Esta idea de grupo tiene sus propias ideas, emociones, decisiones, y hay decisiones, emociones que son parte de lo grupal. Gustave Le Bon va a decir que hay un estudio muy famoso de él sobre las masas, y él va a decir que las personas se juntan, digamos, y se juntan, pueden llegar a comportarse de manera muy diferente a como lo harían solas. Una persona sola tiene un comportamiento o una forma de expresar quizás sus emociones, sus pensamientos, que cuando estén en grupo pareciera una persona totalmente diferente, ¿no? Cambia. Y esto surge, dice él, por esta especie de alma colectiva que guía la acción, ¿no? Hay una conducta grupal que guía a la conducta de todos y es influenciada por ese todo. Kurt Lewin, bueno, sabemos, él desarrolla la teoría del campo, es uno de los grandes padres de la dinámica de grupo y él ha definido al grupo como un todo dinámico. Introdujo también dentro de este todo dinámico esta idea de la interdependencia. ¿Esto qué significa? Que cuando algo cambia dentro de ese todo, dentro de ese campo que es dinámico, que todo el tiempo está cambiando, pero cuando algo cambia, eso influye necesariamente, indefectiblemente, sobre todo el grupo, ¿no? Una parte modifica el grupo entero. Pensemos cómo esto lo podemos llevar en la cotidianidad de los grupos, en un equipo de trabajo en el que quizás un miembro se retira, aunque falte una persona, supónganse que es un grupo, no sé, de 10 personas, uno de ellos se retira, quedan 9, que falte solo una, el funcionamiento del grupo ya se modifica, ¿no? La modificación de un elemento modifica el todo, como decía Lewin. Cambian las relaciones, cambian los roles, incluso la manera de encarar la tarea, porque no da igual que esa persona esté a que no esté. Si el grupo se reorganiza, verá cómo sale de esa situación, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, el grupo tiene una vida propia y entenderlo de esta manera exige mirar como estos procesos colectivos
y no solo a los integrantes, a la sumatoria de cada una de estas personas que forman parte de este grupo. Bueno, en nuestra región también tenemos aportes muy valiosos que un poco ampliaron esta comprensión de lo grupal. Por un lado tenemos a Enrique Pichon Rivière, que definió el grupo como un conjunto de personas articuladas en tiempo y espacio, unidas por una representación interna, mutua y organizadas alrededor de una tarea. Y por otro lado tenemos a la autora argentina también, Ana María Fernández. Bueno, estos dos autores van a mirar al grupo digamos que algunas de sus referencias tienen puntos en común y otras difieren, ¿sí? En el caso de Pichon Rivière, lo central dentro de esta concepción de grupo es que el grupo siempre se constituye en torno a una tarea, es decir, el eje articulador del grupo, el que da origen, sostén y sentido a la existencia de ese grupo es la tarea. Resolver un problema, aprender algo, producir un cambio, esa sería la tarea, depende de lo que tenga que hacer, ¿sí? Dentro de estos grupos, el verdadero líder no es una persona, sino sería la tarea que es compartida y que es la que nos reúne, ¿no? Nos reunimos por la tarea y no por una persona, por un líder, sino es la tarea la que nos reúne. Este es el tipo de grupo en el que Pichon Rivière ha definido como grupo operativo, ¿sí? Que vamos a desarrollar un poquito más adelante, con más detalle quiero decir, pero un poco para ir introduciendo una idea o una concepción sobre cómo mirar esos grupos, ¿sí? Un ejemplo en este sentido, en esta línea de Pichon Rivière, puede ser en un taller comunitario de salud. Dentro de ese taller los integrantes pueden venir de distintos lugares, pero se organizan en función de un objetivo. Por ejemplo, diseñar estrategias de cuidado para su barrio. La tarea ahí es lo que los convoca, es lo que estructura. Esa idea de juntarse para diseñar estrategias de cuidado para el barrio es la que los congrega, ¿no? Poder resolver esa tarea es la que los une. Si la tarea se resolvió, el grupo se disuelve, ¿sí? Pichon además destacó, obviamente, dentro de estas formas de organización de los grupos, los roles. Y él habló que los roles no son fijos, sino que son funcionales y son rotativos, ¿sí? No le pertenecen a una persona, a un sujeto, es decir, el rol, por ejemplo, del líder no le corresponde a una persona con nombre y apellido, sino que es un rol que se juega y que depende de la tarea, y eso va a ir rotando, va a ir cambiando, depende de la necesidad que se juegue en el momento. En un momento alguien puede asumir el liderazgo y en otro puede ser otro rol, por ejemplo, el portavoz, o incluso quedar en un rol periférico o secundario, ¿sí? Esto hace que el grupo de una manera sea dinámico y se vaya adaptando a las necesidades. Entonces los roles van a ir rotando en función de esa tarea y eso es lo que va dinamizando el movimiento dentro de los grupos. En el caso de Ana María Fernández, ustedes tienen también un texto de ella para leer, nos invita a pensar en los grupos desde otro lugar. Ella va a plantear que los grupos no son solo conjuntos orientados a una tarea, como en el caso de Pichon Rivière, si bien está de acuerdo, no es solo eso, sino que son también, como dice ella, nudos de múltiples inscripciones. ¿De qué tipo? Institucionales, sociales, históricas, políticas, incluso deseantes, ¿no? Los grupos, dice ella, no son islas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo grupo se inscribe siempre en un contexto mayor que lo va a atravesar. Esta idea de atravesamiento es bien interesante en el texto de ella. Por ejemplo, en una clase universitaria no existe en el vacío, digamos, ¿no? El grupo de dinámica de grupos no está ahí solo o aislado y es la unidad de análisis a mirar, sino que siempre va a estar influenciada o influida, por ejemplo, por una institución educativa, en el caso nuestro, la UCASAL, por la historia de cada uno de los estudiantes que forman parte del grupo de dinámica de grupos, por las condiciones sociales, culturales en el momento, es decir, no es lo mismo hablar del grupo de dinámica de grupo del 2025 que del 2024, del 23, ¿sí? ¿Se entiende? Aquí aparece la diferencia con Pichon. Mientras Pichon Rivière pone como al centro la tarea,
Ana María Fernández va a enfatizar más bien la complejidad de ese entramado grupal, donde se van a entrecruzar ahí deseos, instituciones, contextos. Para ella, comprender un grupo implica mirar, ¿no? Mirar esa red de influencias múltiples y no solo reducirlo simplemente a una tarea. Entonces, estas miradas, digamos, más latino, tanto de los aportes de Pichón y de Ana María Fernández, se van a completar. No se contradicen, pero sí son enfoques diferentes, ¿sí? Se complementan y también se enriquecen. Está bueno mirar el grupo con una lupa, ir a hacer un recorte y mirar a ver qué es lo que ocurre adentro, cómo se organiza, cómo se distribuyen las tareas y demás. Sería el caso de Pichón Rivière. Y también mirar cómo ese grupo tiene un sentido en esa configuración con algo más grande, con un contexto que lo alberga, como lo plantearía Ana María Fernández, ¿no? Estas nociones, estos aportes, nos recuerdan que el grupo se va a organizar en torno a una finalidad concreta. Y además, que esta organización siempre va a estar atravesada por estas dimensiones múltiples que son sociales y que también son simbólicas. Bueno, un poco para cerrar, vamos a ir haciendo como una síntesis de lo que hemos visto. Entonces, rescatemos esta idea. La palabra grupo proviene de la idea de nudo, de círculo, lo que nos habla, como hemos dicho, de unión y de cohesión, dos elementos fundamentales dentro de los grupos. No toda reunión de personas es un grupo, eso también lo hemos dicho. Para que exista un grupo necesitamos de interacción, de normas compartidas, de un objetivo en común. También hemos recorrido las miradas o perspectivas, la perspectiva individualista, que reduce al grupo a la suma de individuos, en el caso de la perspectiva grupalista, que lo entiende como una entidad nueva que tiene vida propia, un estatus, ¿no?, propio. Y también estas miradas o aportes latinoamericanos de Pichón Rivière, que nos muestra al grupo como un conjunto organizado en torno a la tarea, y Ana María Fernández, que nos invita a pensarlo más bien como un nudo complejo, atravesado por instituciones, contextos, inscripciones múltiples. Entonces, en definitiva, los grupos son espacios de encuentro y de transformación. Nos recuerdan que ser humanos es ser con otros, que cada grupo al que pertenecemos deja huellas, nos enseña, nos desafía y nos permite crecer. En este punto, entonces, los invito a reflexionar qué grupos marcan su vida, qué aprendieron de ellos, por qué al comprender a los grupos no solo entendemos dinámicas sociales, también vamos a entendernos a nosotros mismos en nuestra dimensión más profundamente humana y colectiva. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por este acompañamiento. Nos vemos en el próximo video, en la próxima clase.